la pasión de Cristo muestra el sufrimiento de Cristo, un sufrimiento que Él asume por amor a nosotros, un sufrimiento que Él asume para demostrarnos que su amor no se reduce a palabras, sino que la cruz es el signo visible de cuánto nos ama. Fraterno saludo, queridos hermanos. Estamos aquí para compartir algunas pautas para nuestra lección divina con ocasión del Domingo de Ramos. Para este día la liturgia nos propone los siguientes textos. En la primera lectura contemplaremos a Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. El salmo responsorial es el Salmo 21, con la respuesta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 al 11. Y el Evangelio, el texto de la Pasión, es de San Mateo 26 en adelante. Es decir, estas son las lecturas que vamos a compartir para el Domingo de Ramos y sobre las cuales vamos a orientarnos un poquito en este instante. Recordemos el movimiento de la Cuaresma, lo contemplábamos el domingo pasado, el Deuro. Decíamos que Deuro significa ven a mí, ven junto a mí, quiero que estés aquí conmigo. Y es el llamado que Cristo le decía a Lázaro, pero también veíamos que iba acompañado de un salir. Salgo de aquellas realidades que me están destruyendo, renuncio a aquello que me está tristemente apartando de Dios para estar junto a Él. Bajo ese principio vamos a comprender la lectura de este día, porque en la Cuaresma vemos dos movimientos, un movimiento que es que yo camino hacia Cristo, pero cuando yo camino hacia Cristo me doy cuenta que el primer movimiento lo ha hecho Cristo, que viene hacia mí, que quiere acercarse a mí. Por eso la Cuaresma es un encuentro de amor y misericordia con aquel que nos ama, que nos llama y que nos restaura. Cuando vamos nosotros a la obra de Isaías, vamos a ver un proceso. Se le puede denominar el proceso de conversión. Isaías en los capítulos 1 al 5 va a describir a Jerusalén, una Jerusalén que está invadida por el pecado. De hecho, en el capítulo 5 llega al culmen toda esa corrupción con la canción de la viña. Una viña que no da fruto, que no sirve, que fue cuidada con mucho amor, pero que no produce nada. Es decir, una viña que está fracasando. Y en el 5:30 de Isaías se resalta que esa viña es Jerusalén y que está en oscuridad. El término que utiliza Isaías es Hoshet. Hoshet significa oscuridad, pero no cualquier oscuridad, una oscuridad que contamina, de tal manera que indica lejanía. Entre más lejos esté esa ciudad corrupta, mejor, porque contamina. Pero si nosotros vamos al último capítulo de Isaías, que es el capítulo 66, vamos a darnos cuenta cómo Jerusalén es lugar y punto de peregrinación. Recordemos que peregrinar es ir a un lugar santo, a un lugar sagrado, a un lugar donde experimento la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo se logró ese cambio? La respuesta está en el capítulo 6 de Isaías, donde está la vocación del profeta. Y aparece un personaje central que es lo que se conoce o lo conocemos como el siervo de Yahvé, que hace parte de la obra de Isaías. Este siervo se caracteriza porque algunos lo ubican como pueblo de Dios, Israel, que va transformándose,
Otros lo ubican como el envío de Dios que viene a su pueblo a acompañarlo, viene a su pueblo para ser también signo. En ese siervo sufriente está el signo de lo que Dios espera de su pueblo. Por ejemplo, en el contexto de hoy, vemos que es un siervo que escucha, un siervo que no causa daño, un siervo que siempre está atento a lo que el otro le está pasando para ayudar. Pero vemos que es un siervo que sufre por la maldad de los corazones que no se quieren convertir. Por eso cuando nosotros vamos al Salmo, vamos a tener ese contexto que ocasiona el sufrimiento y es la maldad del ser humano, la maldad del corazón que no quiere arrepentirse ni cambiar. En los Salmos aparece una realidad y son los enemigos del hombre. Cuando los Salmos hablan de los enemigos del hombre, utilizan figuras metafóricas, el león, las fieras, la trampa, el mar embravecido, pero todo para hacer referencia que la maldad del hombre la ocasiona un hombre que no tiene en su corazón a Dios. ¿Quién hace sufrir al justo? Un hombre que en su corazón no tiene a Dios. Y los salmos van a resaltar que existen labios que tienen a Dios, pero corazones ausentes de Dios. ¿Por qué? Porque si recordamos nosotros, en los salmos se habla siempre del pueblo de Dios ad intra. Y cuando vamos a un salmo de súplica como el de este domingo, vamos a darnos cuenta que el que hace sufrir a otro es un creyente. Por eso es una invitación hoy darnos cuenta si tal vez con nuestras actitudes estamos causando sufrimiento en otros. El salmo que compartimos, que es el 21, tiene dos partes. Una parte donde describe la situación de abandono del que está sufriendo, que se siente lejano de Dios, y otra parte que es la acción de gracias, porque se da cuenta que Dios no está lejos, que Dios está ahí junto a él, que está sufriendo con él. Por eso, cuando vamos al himno de San Pablo, es el himno de la kenosis, que significa abajamiento. ¿Por qué? Porque Cristo se despoja de todos sus títulos como Dios, como Hijo de Dios, para asumir la condición de esclavo, de siervo. ¿Para qué? Para acercarse a nosotros. Por eso el movimiento de la Cuaresma es Cristo que viene a mí. Por eso en este domingo de Ramos nos damos cuenta cómo Cristo llega a Jerusalén. Y recordemos que en el profeta Isaías, Jerusalén es importante. ¿Por qué? Porque Jerusalén también nos representa a nosotros. Es decir, Cristo llega a mi vida. Quiere entrar en mi corazón. No le importa qué categorías tenga que asumir. Se despoja de sí mismo con tal de acercarse a mí. Eso es lo que nos va a enseñar el cántico de San Pablo. Y por último, el Evangelio. Recordemos que nos encontramos en la obra de San Mateo. San Mateo tiene en su cristología un principio. Dios prometió un Mesías a su pueblo. El problema está que el pueblo se hizo un Mesías bajo sus criterios, un Mesías según el querer del pueblo. De manera que San Mateo nos va a presentar dos mesianismos: el del Mesías que envía Dios, que es Jesús, y el mesianismo que estaba esperando el pueblo, que era un Mesías regio, poderoso, un militar, un rey, un gobernante. Pero cuando Cristo se presenta, ¿qué hace el pueblo? Usted no es el Mesías que queremos, usted no es el Mesías que nosotros esperamos, usted no cumple las categorías que nosotros tenemos, y rechazan. Por eso en la pasión de Cristo vamos a ver que aparece también Barrabás, porque Barrabás es el culmen de ese mesianismo que el pueblo estaba esperando,
un mesianismo con armas, con violencia, con poder, mientras que Cristo ofrece un mesianismo, recordemos ese es Mateo, cuyo punto de partida es la enseñanza. ¿Por qué? Porque el arma por excelencia de Cristo en San Mateo es su palabra como maestro. Toda la pasión, tristemente, va a tener ese fundamento, un rechazo al mesianismo de Cristo, para terminar con Cristo que es sepultado. De manera que si nosotros nos adentramos ya más en los textos de la pasión de Cristo muestra el sufrimiento de Cristo, un sufrimiento que Él asume por amor a nosotros, un sufrimiento que Él asume para demostrarnos que su amor no se reduce a palabras, sino que la cruz es el signo visible de cuánto nos ama. Queridos hermanos, que estas breves palabras nos ayuden a vivir este Domingo de Ramos.